Buenas noches. Le agradecemos a Dios por concedernos este gran privilegio y gran oportunidad de poder estar con ustedes en vuestros hogares y poder de esa manera continuar el estudio de la vida de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la política, el área cultural, social y económica dentro del pueblo de Israel en el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesús. Es indudable que en el camino vamos a ir cada uno de nosotros aprendiendo cómo es que se dio a cabo el ejercicio del ministerio del Señor Jesús, como también cómo era el ambiente, la sociedad en aquel tiempo. Recordemos que el pueblo judío estaba esclavizado por el Imperio Romano y bueno, de esa manera queremos abrir la cortina de este programa el día de hoy y queremos orar al Señor, queremos buscar a Dios primeramente y vamos a adorarle, alabarle, vamos a glorificarle a nuestro Señor y vamos a decirle con todo nuestro corazón que le amamos, que le adoramos, que le exaltamos con todo nuestro ser. Señor Jesús, queremos engrandecer tu santo nombre. Queremos adorarte, Dios, en esta noche. Oh sí, Jesús. Oh Padre eterno, Dios nuestro, queremos engrandecer tu santo nombre. Queremos exaltarte con todo nuestro corazón. Queremos humillarnos ante tu digna y hermosa presencia y expresarte con todo nuestro ser, nuestra gratitud. Oh Padre Celestial, oh Dios nuestro, engrandecemos tu santo nombre, reconocemos tu poder, tu gracia, tu sabiduría. Te adoramos, Dios, en esta noche. Espéranos cada día, Señor, y cada momento de nuestra existencia debemos adorarte y alabarte. Oh Jesús, bendecimos tu santo nombre y te damos todo honor y toda gloria. Te alabamos, Señor, engrandecemos tu santo nombre, reconocemos tu soberanía, tu grandioso amor y poder, y venimos para expresarte nuestra gratitud, para expresarte nuestra adoración. Jesús, te alabamos, Dios. Digno eres de todo honor, de toda gloria. Digno eres de ser exaltado y glorificado. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Y elevamos nuestras voces para reconocer tu gracia, tu amor, tu soberanía, tu poder sobre todas las cosas, Dios. Dios omnipotente y omnisciente, tuyo el honor, tuya la gloria. Te exaltamos en esta noche, oh Padre Celestial. Reconocemos tu gracia, tu amor, tu soberanía, tu poder sobre todas las cosas. Y elevamos nuestras voces para adorarte y alabarte, para glorificarte y exaltarte. Digno eres de todo honor, de toda gloria. Maravilloso Dios eterno,
Te tributamos honra y alabanza a ti, Jesús. Venimos delante de tu presencia para humillarnos ante tus pies y decirte: Abba, Padre, tú eres el único Dios omnipotente y omnipresente, ante quien nos rendimos en esta noche para expresarte tributo, honor y gloria, para elevar nuestra oración y adorarte con todo nuestro corazón y nuestro ser. Porque no hay Dios tan grande como tú, maravilloso Dios eterno. Te alabamos. A ti te exaltamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y nuestro ser, nuestro Dios y Rey. Bendecimos tu santo nombre y te damos todo honor y toda gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amada Iglesia del Señor. Es una alegría, ¿verdad?, reencontrarnos en este primer día laboral de la semana, con el fin de poder compartir con ustedes, pues, el mensaje que Dios tiene y también el estudio que Él nos proporciona a través de su palabra. Cabe resaltar que lo que estamos haciendo lo hacemos con mucho amor y temor al Señor, pero también lo hacemos con mucho amor a usted, porque entendemos, comprendemos que debemos cada uno de nosotros tener siempre presente, por lo menos, hablar de la historia del tiempo cuando Jesús, nuestro Señor Jesucristo, estuvo aquí en la tierra. Vamos a ir, pues, abriendo la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 13 y 17. Adelante, por favor, nena. Buenas noches, hermanos. Recordemos que no debemos conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la palabra de Dios siempre nos revela la verdad. Vamos a leer en Marcos 2, desde el 13 al 17. Llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme», y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: «¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Amén, amén. Como hemos visto las series anteriores, por lo menos 3 clases anteriores, hemos podido compartir cómo es que tanto los escribas, los publicanos, los sacerdotes, como también los saduceos y los fariseos, no podían ver a Jesús. Y no lo podían ver a Jesús porque Jesús vino con un tema muy exclusivo del reino de los cielos. Y en aquel tiempo, pues, el pueblo judío se dejaba guiar por algunos extractos del Antiguo Testamento y no creía que Jesús era el Mesías. Ahora, si nosotros analizamos las 2 clases anteriores, cuando Jesús sana al leproso, nos damos cuenta claramente cómo es que el pueblo judío, por la misma situación y la misma condición de pecado y de oprobio que vivía, por supuesto, en ese tiempo, ellos empezaron a tener en Jesús
con Jesús una actitud de rechazo por el hecho de haber tocado a un leproso y por haberlo sanado. Lamentablemente, pues en el Antiguo Testamento nos decía a través del libro del Deuteronomio Levítico que aquel que tocaba a un cuerpo inmundo se hacía inmundo como él o como ella, y el leproso era claramente dictaminado por el pueblo judío que era una persona inmunda, una persona enferma que no podía estar con ellos, estaban muy apartados de la sociedad. Entonces aquí nos damos cuenta claramente cómo que el pueblo judío empieza a tener un rechazo en Jesús. Otra de las experiencias que hemos visto la semana pasada, al finalizar la semana, era que cómo llevaron un leproso y abrieron un forado en el techo de la casa donde estaba Jesús, y allí nos damos cuenta cómo pero a un paralítico llevaron a un paralítico, lo llevaron, y Jesús pues lo sana, y se levantó el hombre y se fue, lo envió luego a su casa. Y aquí también nos damos cuenta cómo ya el pueblo judío empieza a tener rechazo contra Jesús. Ahora, nuevamente en la escena aparecen los fariseos aquí con respecto a lo que hemos leído. Aparecen los escribas y los fariseos. Cabe resaltar profundamente que estos personajes se hicieron grandemente enemigos de Jesús. Y se hicieron enemigos de Jesús porque Jesús vino con un tema muy especial de perdón de pecados para la humanidad, para la sociedad. Y ellos siempre ponían o imponían la ley por delante, y aquel que no obedecía a la ley, entonces para ellos no era enviado de Dios. Y Jesús, si bien es cierto, respetaba la ley, la obedecía a la ley, pero no como ellos la veían, sino como Dios la había manifestado en su palabra. Entonces, como hemos estudiado anteriormente, nos damos cuenta que Capernaum era una ciudad clave para que las tropas romanas estén establecidas ahí. Capítulo 2 de Marcos, el versículo 1, nos va a decir de esta manera. ¿Lo puedes leer, Rebequita? El versículo. Capítulo 2, 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Aquí nos damos cuenta entonces que Jesús había tomado a Capernaum como parte de su domicilio, ya en la etapa adulta. Y Capernaum dice, entró a su domicilio, dice la palabra del Señor. Su domicilio, a Capernaum, era un lugar muy, muy especial, en la cual las tropas romanas habían llevado casi la mayor parte de su ejército para el poder y el dominio que tenían que tener todo el pueblo de Israel. Y no solamente tenían las tropas romanas, sino que tenían una actividad comercial. Sus comerciantes viajaban desde lugares de Egipto y el sur de Mesopotamia, como también del norte de Mesopotamia y del sur de Egipto. Leví en este caso, cuando nos habla la palabra del Señor en los versículos primeros, en el versículo 14 que habíamos leído, Leví era el nombre del nacimiento de Mateo. Y Mateo, que se expresa de esta manera, dedicado a Dios, nos habla ya de un personaje que es transformado por el Señor Jesucristo. El nombre apostólico que el Señor le da pues a Mateo es ¿no? Mateo capítulo 9, versículo 9, nos va a decir de esta manera, y el 10 también, versículo 13, nos va a decir de esta manera cómo es que el Señor Jesús lo llama a Leví Mateo, ¿no? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. El versículo 10:3. Felipe, Bartolomé,
Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Amén. Aquí nos damos cuenta cómo Jesús llama entonces a Mateo, juntamente con otros discípulos, los llama para poder ser parte del equipo que iba a poder manifestar su palabra, la palabra del Señor. Los publicanos y pecadores representaban a aquellos que por su ocupación moral se colocaban en un lugar fuera de la sociedad, del pacto de Dios. Los publicanos, recordemos que los publicanos le llamaban pecadores. ¿Por qué razón? Porque ellos eran personas del mismo pueblo de Israel que habían sido cautivados por el Imperio Romano para que a través de ellos le cobren sus impuestos a sus mismos compatriotas. Y los publicanos le llamaban pecadores por esa razón, porque exigían excesivas cantidades económicas para los impuestos, pero no para el Imperio Romano, porque el Imperio Romano había asignado una cantidad de impuestos de acuerdo a los porcentajes, pero sin embargo los publicanos se excedían y cobraban demasiados impuestos de tal manera que le entregaban lo que le correspondía al Imperio Romano y ellos se quedaban con lo demás y eran excesivamente imprudentes para cobrar los impuestos, eran severos para cobrar los impuestos a sus mismos compatriotas. Recuerden que hace algunas clases anteriores dijimos que a los publicanos le llamaban que le decían en el pueblo judío que eran piojos sedientos de la sangre de sus mismos compatriotas y que le chupaban la sangre a sus mismos compatriotas. Y de ese tipo de persona era pues Mateo o Leví. La relación que Jesús entonces empieza a establecer a través del llamado de Mateo le causarían a él problemas, porque le ingresó a un conflicto con los fariseos, como también con los escribas y los sacerdotes. ¿Por qué razón? Vuelvo a repetir, ellos le cobraban los impuestos al pueblo judío, y no solamente al pueblo judío, no solamente a los patriotas del pueblo judío, sino cobraban impuestos a los terrenos, cobraban impuestos a las mercancías, cobraban impuestos a las tiendas comerciales en aquel entonces, a los pescadores y otros tipos de impuestos que ellos habían pues impuesto en ese tiempo para todo el pueblo judío. Ahora, Roma no se preocupaba porque ellos lo conocían, ellos sabían tenían una manera de cobrar los impuestos tan exacta y tan precisa como lo es hoy. No se le pasa a nadie. De todas maneras tenían que cobrar los impuestos a las personas. Entonces, ese era Mateo Leví. Ahora, más que cualquier otro discípulo, Mateo, sufrió claramente el costo de seguir a Jesús. Sin embargo, no dudó en seguirlo por un instante desde el comienzo. ¿Por qué razón? Si nosotros nos damos cuenta, él tuvo que abandonar completamente su mesa de los impuestos y no aseguró su empleo como los otros discípulos. Los otros discípulos dijeron, bueno, vamos a seguir a Jesús y si no nos va bien, entonces nosotros volvemos a la pesca. Pero Mateo no podía hacer eso. Mateo dejó su mesa de los impuestos, dejó al Imperio Romano, dejó todo lo que tenía y se fue a seguir a Jesús, sin una señal de que él podía regresar a lo mismo, porque el Imperio Romano iba a tomar medidas severas contra él, y por qué no decir hasta probablemente persecución también contra él, porque recuerden, ellos gozaban de ciertos beneficios del parte del Imperio Romano, porque ellos eran completamente aquellos que les cobraban los impuestos al Imperio Romano y de esa manera
pues de esa manera ellos podrían favorecerse del pueblo judío. Otro de los costos que debemos comprender es que Mateo, por ser ¿cómo se llama?, cobrador de impuestos, él había elegido no seguir siendo amigo y completamente un patriota querido del pueblo judío con respecto a la ley de Moisés, a la ley que Dios había impuesto, porque él estaba traicionando al pueblo judío. Él se había considerado ya en enemigo del pueblo judío y en enemigo de toda la ley que Dios había establecido a Moisés para que sus patriotas puedan ser beneficiados. Ahora, ¿qué significaría esto cuando Jesús lo llama? ¿Qué significaría para Leví y qué significa para nosotros también? Cuando Jesús se acerca y lo llama, inmediatamente él deja los impuestos. Ahora, hay algo muy importante y muy resaltante respecto a esto, y es el hecho de que Mateo Leví, por la misma experiencia que él vivía y también por la misma persecución que hacía al pueblo judío, él pareciera que ya conocía a Jesús. De tal modo que en cualquier momento pareciera de esa forma, pareciera que él estaba esperando simple y sencillamente el llamado de Jesús. O, en todo caso, por lo menos él quería escucharlo a Jesús personalmente. Y cuando vamos a ir a la palabra nuevamente, cuando Jesús lo llama, vamos a leer el versículo 3 en adelante, nena, por favor, del capítulo 2 de Marcos. Nos va a decir de esa manera. Llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Allí nomás. Y levantándose le siguió. Se de una manera inmediata, rápida. Pero note que Jesús nuevamente sale al mar de Galilea y toda la gente venía con él y les enseñaba. Y al pasar, pues vio a Leví allí sentado en el banco de los tributos y le dijo: sígueme. Y él dejó todo. ¿Qué significaba para Leví dejar todo? Primeramente, darle la espalda a Roma. Eso es lo primero que significaba. Y en aquel entonces, si el pueblo judío estaba dominado por el imperio romano, entonces él ya se iba a constituir en enemigo del imperio romano. O sea, lo que dejó Leví, lo que dejó Mateo, no era cualquier cosa. Son fundamentos muy importantes que usted y yo debemos tomar en cuenta. Yo no creo que usted o yo hayamos estado en este estado de Mateo, pero Mateo completamente le da la espalda al imperio romano al dejarlo el banco de los tributos. Y otra de las razones es que él, al quedarse en la calle, porque para el pueblo judío era repudiado, al quedarse en la calle él, o sea, al dejar el banco de los tributos, él se iba a quedar completamente en la calle y se iba a quedar totalmente desamparado. Recuerde, a ellos, el pueblo judío, los odiaban, y no solamente odiaban a ellos, sino también odiaban a su familia, a su esposa, a sus hijos. Eran mal vistos. Vuelvo a repetir que el pueblo judío lo llamaba que eran piojos sedientos de la sangre de sus mismos compatriotas y que le chupaban la sangre a sus mismos compatriotas. Eran completamente, si podemos decir, la lacra del pueblo judío. Entonces no lo podían ver. Cada vez que lo miraban pues signos de robo, signos de asalto a sus propios compatriotas. No eran bien vistos. Entonces, cuando Mateo decide seguir a Jesús, decide quedarse en la calle totalmente, porque para el pueblo judío él era repudiado, él era un repudiado, y no iba a conseguir trabajo, no iba a tener beneficios. O sea, él renunció a todo. Y esto, amable hermano, amigo, debemos comprender. ¿Por
¿Por qué razón Mateo aparece en el Nuevo Testamento con el primer libro? ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué tiene esa gracia de parte de Dios? Porque Mateo dejó todo. Mateo era odiado, Mateo era repudiado por el pueblo judío, y también al dejar ese puesto, ese cargo público que tenía, Mateo también iba a ser considerado por el Imperio Romano como un traicionero, de modo que él estaba en riesgo inclusive de su vida. Otro punto es que el ser traicionero para Roma, esto le iba a causar una persecución, de modo que cuando él siguió a Jesucristo, él lo siguió con todo su corazón, con todo su ser, porque ya me imagino a Mateo mirando hacia el costado, hacia la derecha, a la izquierda o hacia atrás. Él sabía que iba a ser perseguido de una u otra manera. No sabemos, no nos comparte la palabra de Dios parte de la vida de Mateo, pero si hacemos ese análisis consciente, Mateo verdaderamente tuvo una actitud valiente, sumamente valiente, para dejar el robo, el hurto, la mentira y todas las mañas habidas y por haber, porque ¿qué habría hecho Mateo antes de ser creyente? Imagínense, pero sin embargo dejó todo eso. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Ahora, recordemos que Galilea era uno de los centros de comunicación del mundo antiguo y Capernaum era uno de los pueblos fronterizos y también un centro de comercio arduo. Mateo Leví, cuando decidió seguir a Jesús, lo primero que logró fue una nueva vida. Y aquí vamos a hacer la comparación. Una nueva vida. Y la nueva vida era con Jesús. Él ya se había aburrido probablemente del estilo de vida que llevaba, que le afectaba de una manera profunda su corazón. Y Mateo decide seguir a Jesús. Y Jesús le proporciona una nueva vida, una vida con tranquilidad, una vida con paz en su corazón. Por eso es que él decidió dejar todo y fue en busca de esa nueva vida. Ahora, la vida con paz no la compra los bienes económicos, el poder político social, no lo compra tu posición desde el punto de vista de poder en la sociedad, no lo compra la profesión tampoco. A medida que nosotros vamos avanzando en la sociedad con respecto a los logros que tenemos, nos hacemos de más responsabilidades y menos paz tenemos, menos tranquilidad hay en el corazón. Pero qué importante que cuando Jesús llega a ese corazón vacío, como se lo llegó a Mateo, entonces Jesús llena el alma, llena tu ser, lo cubre todo, de tal manera que te da gozo, paciencia, tranquilidad, que te da seguridad y tú puedes seguir adelante. Entonces Mateo sabía que está bien, él renunciaba a todo lo que le había dado ese puesto de trabajo, pero sin embargo él iba a tener paz, una vida con paz al seguir a Jesús. Ahora, también él iba a tener una vida ya no de maldad ni de mentira, sino de sobriedad, de la verdad. Y pareciera que Mateo también estaba aburrido de esa vida. Por eso también decide seguir a Jesús. Entonces, en estos momentos, Mateo empieza a seguir al Maestro y él empieza a tener tranquilidad, empieza a tener paz, empieza a estar tranquilo porque ya no lleva una vida de maldad, una vida de esclavitud a los demás y una vida de zozobra, porque las personas que viven en ese estilo de vida no pueden llevar una vida tranquila, tampoco una vida de remordimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos daño y el peso del pecado te crea en el corazón culpabilidad, y eso a Mateo también él renuncia a vivir una vida en esa naturaleza de remordimientos.
y la vida de corrupción, por supuesto. Porque no solamente, vuelvo a repetir, cobraba los impuestos a los ciudadanos judíos, sino que también a los centros comerciales, a los mercaderes y a los negocios, y a otro tipo de empresas como los herreros, los albañiles, etcétera, etcétera, como también los carpinteros. Ellos eran sumamente cautos para cobrar los impuestos, porque a ellos les correspondía gran cantidad de dinero de esos impuestos. Asimismo, Mateo, pues al seguir a Jesús, empieza pues dejando la única fuente que a él le daba seguridad, según él. Y fue claramente muy importante. Él empieza a seguir a Jesús, Jesús le da paz, le empieza a dar una nueva vida. ¿Y sabe qué es lo que lleva con él hacia la vida con Jesús? Vamos a analizar un poco. ¿Sabe lo que lleva? Es la pluma. La pluma y también el oficio en la cual se había experimentado. Tenía pues amplios registros para cobrar los impuestos y tenía muchos datos para quienes tenía que cobrar impuestos, y que con el paso del tiempo esto le ayudó a él. ¿Para qué? Para ahora ejecutar su nuevo llamamiento, y le permitiría hacer el trabajo pues con mucha habilidad. ¿Para qué? Para desarrollar con destreza todo lo que había aprendido en el mundo, todo lo que había aprendido para subyugar, para maltratar a los mismos compatriotas judíos. Ahora lo voy a utilizar para escribir el libro de Mateo, para escribir el libro que verdaderamente lleva su nombre, Mateo, y que nos sirve a cada uno de nosotros para poder de esa manera estar bien con el Señor. Qué interesante. Ahora, ¿por qué es necesario que anuncie esto? ¿Sabe por qué razón? Porque Dios te quita el estilo de vida pasado, pero Dios no te quita los atributos y los dones que Él ha otorgado y te ha dado. Dios ha permitido que nosotros aprendamos muchas cosas dentro de la sociedad y que son buenas para la gloria y honra del Señor, como las habilidades, la destreza que tienes, la capacidad de desarrollarte en el mundo social, económico, laboral, etcétera, etcétera. Dios te ha otorgado algo especial a ti. Y no creas que cuando tú vienes con el Señor o al Señor, el Señor te va a quitar todo eso. Lo que te va a quitar es lo que te malogra, lo que te va a causar, lo que te ha causado daño tantos años, el pecado. En este caso, Mateo era un ladrón, y un ladrón sistemático. Mateo era un subyugador, y un subyugador sistemático. Y Mateo tuvo que dejar este estilo de vida para ahora emprender un camino diferente con el Señor. Mire, aquí lo tenemos en la palabra de Dios a Mateo. El libro de Mateo es escrito por él, con las habilidades que él había aprendido, con la suspicacia, la entereza, la disposición, el arduo trabajo minucioso que él hacía para cobrar los impuestos. Ahora él se dedicó a escribir todo lo que hizo Jesús. ¿Para qué? Para poder darnos y otorgarnos este libro maravilloso que Dios ha permitido que esté en la Biblia, y el primer libro del Nuevo Testamento, como quien diciéndonos el Señor: si tú renuncias a un estilo de vida, pues yo te doy otro estilo de vida, y mejor, mucho mejor, que no solamente va a perdurar hoy día en tu nivel social, sino que puede perdurar o puede trascender históricamente en el mundo. En la mañana estaba compartiendo con mi esposa algo muy importante, y permítanme compartir este testimonio que me hace recordar el Señor. Usted ve estos letreritos aquí. Mi esposa, Dios le dijo que viajara a un país lejano, y allá en ese país lejano, y bueno, de repente la amiga con quien viajó está escuchando en estos momentos. Allá en ese país lejano, ella conoció a un hermano ya anciano, mayor, pero que se dedicaba a hacer cosas para el Señor. Esto hacía él. Y mi esposa
viajó porque Dios le dijo que viajara. Pero nosotros hicimos caso, ella viajó, yo me quedé acá en casa, viajó, gloria a Dios por ello, y viajó en una etapa bien compleja, bien difícil mi esposa, aún con respecto a su salud, que tuvo muchas experiencias muy fuertes desde el punto de vista de su salud a mi esposa. Pero allá, estando en los Estados Unidos, ella viajó, ella estuvo con una familia. El hermano le dijo a mi esposa, ¿sabes qué? Quiero compartir contigo algo que yo hago. Y esto él hacía con sus manos, el hermano. Él hacía con sus manos. Eso fue más o menos hace 3 años, algo así. O 3 o 2 años, bueno. Y ella trajo, lleva esto, no sé si fue un regalo para la familia, fue un regalo para ella o un regalo para mí. Creo que fue para mí. Llévale esto al pastor, ya pongámoslo así. Llévale esto al pastor, que él, sé que él le va a dar muy buena utilidad. El hermano ya se fue a la presencia de Dios. Él ya se fue a la presencia de Dios. El hermano le dijo, esto es para el ministerio del pastor. El hermano ya está en la presencia de Dios. Y él se tomó el tiempo de 1 o 2 o 3 días de hacer este trabajo. Pero él jamás pensó que este trabajo iba a ser hoy día, o en estos últimos tiempos, iba a ser el mensaje que iba a permitir el Señor a través de este trabajo minucioso que hizo sus manos para poder bendecir al mundo hispano, para la gloria y honra del Señor. Yo le digo una cosa, mi hermano, mi hermana, nunca menosprecie lo que Dios te da. Nunca minimice lo que Dios te da. Probablemente otra persona hubiese minimizado esto que el Señor hizo a través de este hermano con todo su esfuerzo, todo su sacrificio y que le dio de regalo a mi esposa para otorgarlo a nosotros. Él se fue a la presencia del Señor, está en la presencia del Señor, pero él dejó aquí un legado. Y este es el legado que dejó, la palabra de Dios. Es importante que entendamos que cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos talentos que Dios nos ha otorgado y Dios lo va a utilizar en la medida que usted y yo dispongamos nuestro corazón. ¿Qué hubiese pasado si el hermano no hubiese escuchado la voz y le hubiese dado a mi esposa o hubiese preparado trabajos tan hermosos, manuales, para el ministerio? ¿O qué hubiese pasado si yo no hubiese escuchado la voz de Dios y no tuviera estos versículos bíblicos aquí presentes que ustedes lo pueden disfrutar? ¿Entienden? Entonces es importante que entendamos esto. Mateo, un corrupto en la antigua vida, una persona que le cobraba excesivamente los impuestos a sus compatriotas. Mateo, una persona natural, como una persona natural lo puede hacer, aprovechador, oportunista, una persona mentirosa, sagaz, audaz para hacer las cosas desde el punto de vista natural, carnal. Pero cuando Jesucristo lo llamó, él llevó su lapicero o su pluma y llevó su capacidad de organización para cobrar los impuestos. Tenía datos, hacía notas, hacía bosquejos, y cuando empezó a seguir a Jesús, empezó a escribir el libro. Y hoy usted y yo lo podemos disfrutar. En el caso del hermano que le estoy diciendo, él sabía hacer esto, lo hizo de una manera inmediata y Dios hoy día lo utiliza para la gloria y honra de su nombre. Por ello, qué importante que usted y yo entendamos que Dios nos llamó para grandes cosas y nosotros debemos entender que las cosas que ya Dios ha hecho en nuestra vida para su gloria y para su honra son grandes cosas. Y dejémonos guiar por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos convence, no solamente del pecado, de palabra, obra y juicio, sino también nos convence de cómo debemos servir al Señor. Entonces la vida de Mateo es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de alguien
que se deja guiar por el Señor Jesucristo. Notemos claramente, usted y yo debemos entenderlo, debemos comprenderlo de esa manera. Ahora, si nosotros hacemos un análisis y vamos a desarrollar nuevamente la lectura bíblica para entender, para ir matizando lo que verdaderamente Dios quiere hablarnos. Mateo capítulo 2, versículo 13, léelo por favor. Rebeca, perdón, vamos a ir a Lucas. A Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32. En Lucas versículo 27 al 32 nos da algunas otras perlas que no lo vemos en Mateo ni tampoco lo vemos en Marcos, pero vamos a ir viendo Lucas el capítulo 5, 27, 32. ¿Puede leerlo, nena, por favor? Llamamiento de Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí vamos a darnos cuenta cómo Lucas ya transcribe de una manera más específica esta reseña, esta experiencia de Jesús. Dice la palabra del Señor que Mateo estaba sentado y estaba en sus afanes y también en su seguridad, porque la seguridad de Mateo era el banco de los tributos, era el poder que ejercía y que le había dado el imperio romano de cobrar los tributos. Notemos claramente cómo es que se cobraban los tributos. La historia nos dice que el publicano estaba allí sentado y a los dos costados habían soldados, o sea, tenía 2 soldados ahí, y en algunos casos 3, 4 soldados cuando tenía que hacer presión. Entonces ahí habían 2 soldados que lo acompañaban a Mateo. Y no podías negarte tú a pagar los tributos. Y allí estaba Mateo sentado en su seguridad, en su firmeza, en su estabilidad. Él estaba robando de una u otra manera al cobrar los impuestos. Y Jesús lo llama, ¿no? Él estaba en sus afanes y seguridad, como también en busca de bienes, porque hay ¿cómo se llama? Una actitud de nosotros, de una manera natural. Cuanto más tienes, más gastas y más quieres para gastar. Y es lamentable esto, pero cuanto más tienes, más quieres. Y eso es lo que pasaba con Mateo. Más quería, más responsabilidades asumía desde el punto de vista de, probablemente con respecto a los gastos y todo eso, pero él más quería y más trataba de ser injusto con los demás, y haciendo pues lo injusto, haciendo lo malvado, tratando de sustraer lo que no le pertenecía y lo que no debía cobrar. En esa situación estaba Mateo. Pero hay algo muy importante en el versículo 2, que al recibir, el versículo 28, que al recibir la invitación de Jesús, dice, lo dejó todo, se levantó y lo siguió. Vuelvo a repetir, ¿por qué se levanta y se lo sigue? Lo había pensado, había meditado, pero hay algo más importante todavía. El versículo 29, léelo, nena, por favor. Y Leví hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Leví había hecho gran banquete en su casa. Se dio cuenta, este hombre se movió rápido, hizo las cosas de una manera inmediata. ¿Qué había pasado, Mateo? Esa es otra de las preguntas que un día le podemos hacer al Señor. ¿Por qué te hizo banquete Leví? ¿Por qué te hizo banquete Mateo?
¿Qué había pasado por su cabeza de Mateo? ¿Había programado, había planificado ya esto? ¿Por qué hizo gran banquete? Y si en ese momento el Señor Jesús lo llama e hizo gran banquete. No nos está diciendo aquí de que pasaron algunos días, no nos está diciendo, sino que Mateo, en señal y muestra de arrepentimiento, él invita a Jesús y lo invita a un gran banquete. ¿Por qué razón nos habla la palabra de Dios que él lo invita a un gran banquete? Y ojo, anote por favor. Aquí en la palabra del Señor nos dice que había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. O sea, habían muchos publicanos, no había uno, dos, habían muchos publicanos. Habían compañía de publicanos. En otras palabras, lo que hizo Mateo con Jesús fue una fiesta de gran categoría. Fue una fiesta de clase élite. No creo que solamente estaban publicanos, sino también lo vemos en Mateo, nos dice que habían escribas y publicanos. O sea, habían personajes del punto de vista y habían fariseos también allí. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Le hizo una fiesta especial a Jesús, un gran banquete. ¿Por qué razón? Porque él estaba reconociendo que Jesucristo había llegado a su corazón, que Jesucristo había tocado su corazón. Muestra del arrepentimiento. Ahora, ¿por qué razón Mateo le hace el banquete a Jesús? ¿Cuál fue la razón por la cual le hizo el banquete a Jesús? Por agradecimiento. Simple y sencillamente, si podemos decir esta palabra, por agradecimiento. No sabía cómo expresarle la gratitud a Jesús por haberle cambiado en esos momentos la vida, por haber cambiado su manera de ser, por haber cambiado su forma de proceder. No entendemos que estaría hablando Jesús en esos momentos porque Jesús estaba enseñándoles a sus discípulos, compartiendo con sus discípulos. No nos dice que Mateo estaba cerca de ellos, pero sí nos dice que en el camino encontró a Mateo y lo llamó. Y le dijo, sígueme. Algo muy importante y muy impactante. ¿Por qué no vamos a negar al llamado de Jesús? ¿Por qué, amigo y amiga, escúcheme usted, por qué se va a negar al llamado de Jesús? Jesús no lo llama para quitarle las cosas. Jesús no lo llama para hacer de usted un títere o manejado por él. No. Jesús lo llama para perfeccionar lo bueno que tiene en agradable y perfecto, si podemos decir la palabra, para que usted pueda desarrollarse de una manera honorable, respetuosa, desde el punto de vista bíblico. Y no solamente eso, sino que nos llama ¿para qué? Para prepararnos para un día tener la herencia en el reino de los cielos con Él. Y algo muy importante, pues, que Él, al recibir esta invitación, Él preparó pues este gran banquete en presencia de sus amigos. Él no tuvo vergüenza. Él no lo pensó dos veces. Él actuó de una manera rápida. Sin embargo, vamos a darnos cuenta de la actitud de los demás. Algo tan importante es que usted y yo vamos a poder tener esa actitud cuando hemos sido limpiados de nuestros pecados, porque son nuestros pecados los que nos enturbian la mente, nos hacen tener una capa que no nos dejan ver la vida misma desde el punto de vista espiritual, porque tenemos tantos afanes, tantas cosas en nuestra mente que nos afecta verdaderamente tener un compromiso con el Señor por el pecado que no nos ha sido lavado y limpiado. Jesús quiere limpiar tus pecados. Jesús quiere sanarte. Jesús quiere darte una vida diferente. Jesús quiere hacer de ti una persona con propósito. Él quiere que nosotros verdaderamente seamos limpiados para separarnos para la gracia
y el poder de Dios. Es por eso que Mateo lo sigue a Jesús de esta manera y él expresa la forma como verdaderamente ser grato preparándole el banquete al Señor. Ahora, aquí vamos a darnos cuenta otro tipo de personas. Las personas que juzgan, las personas que malogran, las personas que hablan mal. Y vamos a darnos cuenta en el versículo 30, por favor, léelo, nena. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Se dio cuenta entonces que no dice la Biblia que los publicanos y pecadores no podían sentarse a comer con ellos? Porque no solamente iban a ser mal vistos, sino que habían impuesto una ley, los publicanos, los escribas habían impuesto una ley desde el punto de vista natural y personal, que aquella persona que comía con publicanos y pecadores era considerado como ellos. La misma condición de lo que había sucedido anteriormente con respecto a esta persona que estaba con lepra. La misma condición. Los publicanos y pecadores siempre persiguieron a Jesús para criticarlo. Siempre siguieron a Jesús para condenarlo. Siempre siguieron a Jesús buscándole un error para que posteriormente hicieran lo que hicieron, porque fueron los publicanos que entregaron a Jesús a las autoridades romanas para que lo mataran. Fueron los publicanos, fueron los fariseos, fueron aquellas personas que se llamaban verdaderamente Hijo de Dios. Aquellas personas fueron los mismos de la iglesia del Señor, del Dios omnipotente, aquellos que entregaron a Jesús para que lo crucificaran. Por ello es importante que entendamos, aquí dice claramente, ellos, los fariseos, los escribas y fariseos murmuraron, empezaron a murmurar contra el Señor. Y el Señor le va a decir: yo no he venido por sanos, sino he venido por pecadores. Yo no he venido para condenar, sino para salvar, dijo Jesús. En el versículo 31, Jesús vino para libertarnos del pecado. Lo hizo con Mateo, quien era un fariseo, un perverso y pecador e inmoral. Sin embargo, lo hizo con él. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros? Versículo 31 para terminar, nena, por favor. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Note que el versículo 30 dice que ellos estaban murmurando. Los escribas y fariseos estaban murmurando contra los discípulos, diciendo. Y Jesús responde esto: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Para qué vino Jesús? Jesús vino para entregar su vida por todos aquellos que somos pecadores, pero que estamos dispuestos a arrepentirnos para heredar la vida eterna que Él ha preparado para nosotros. Jesús no vino a juzgar, Jesús no vino a maltratar, Jesús vino para restaurar. Y de eso debemos aprender. El Señor Jesucristo está llamándote a ti y me llama a mí para que podamos ser influenciados por el poder de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos prepare para que un día podamos heredar la vida eterna con Jesucristo allá en el reino de los cielos. Hemos estudiado Mateo, hemos estudiado cuál ha sido su condición, hemos estudiado cómo enfrentó esta etapa tan difícil este hombre para poder decidir caminar con Jesús. Abandonó todo, dejó la vida hueca y vacía atrás y empezó a emprender una nueva etapa y una etapa diferente. Jesús solamente quiere un corazón dispuesto para seguirle, para servirle, para alabarle y adorarle. Lo demás lo hace Él. Y con lo poco que tienes o lo mucho que tienes, Él lo va a tomar para que tú mismo puedas irte desarrollando en el camino y puedas empezar a darte cuenta que con Jesucristo sí
podemos alcanzar grandes cosas en esta vida. Termino con estas palabras. Cuando vine a Jesús hace 33 años, yo jamás pensé estar haciendo esto. Lo que estamos haciendo en estos momentos es compartir contigo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo para que tu vida y la familia tuya sea salva. Y ese es nuestro compromiso delante del Señor. ¿Quieres tú empezar esa vida? No sé en qué condición estás. No sé cuál espacio de tu vida ha llegado en este momento a ser tocado por el Señor. Pero quiero decirte que no podemos hacerlo si es que tú no te rindes de todo tu corazón delante del Señor para decirle: Señor, aquí estoy como pecador. ¿Qué te parece si oro contigo en esta hora para finalizar este programa? Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor Jesús, te doy gracias por darme la oportunidad y el privilegio de poder acercarme a ti. Te pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que perdones mis pecados. Y así como perdonaste los pecados de Mateo, el publicano, Señor, que duramente cobraba los impuestos para aprovecharse de lo ajeno, para mutilar desde el punto de vista económico a las personas, pero que un día tú pasaste por ahí y lo llamaste y él decidió dejar todo, Señor. Yo en estos momentos te pido que me perdones de mis pecados, así como Mateo decidió dejar esto. Yo también quiero dejar aquello que me perturba, que me obstaculiza. Dame poder, dame fortaleza para decidir empezar una vida diferente y que verdaderamente tú cambies mi vida, cambies mi existencia. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, estamos finalizando y lo único que te puedo decir es que Dios te bendiga y siga adelante con el Señor.